comenzamos. Bien, pues como lo estuvimos diciendo con mucha claridad, el lunes pasado, el miércoles pasado también, terminamos el ciclo de las virtudes naturales o cardinales. Empezamos a ver cómo se producen las endorfinas, manejamos una sesión muy amplia al respecto y ahora comenzamos el ciclo muy superior, en diferentes aspectos superior, de las virtudes que vamos a denominar superiores o teologales. Sin embargo, antes de entrar de lleno, propiamente, a analizar estas formidables virtudes, las virtudes teologales, sobrenaturales o superiores, vale la pena hacer una introducción entre el mundo de la psicología, la bioquímica, la salud física y mental, la salud neurológica o salud integral, con lo que son las virtudes en términos generales, para dar la liga, sin que sea un salto al vacío, sino una liga muy lógica, al tema que hoy comienzo a apuntar sobre las virtudes teologales, sobrenaturales o superiores. Y tengo que comenzar entonces por hacer el planteamiento de tres temas profundamente ligados entre sí, que son las endorfinas, las virtudes y los vicios. Para poder entender en un marco más práctico la enorme importancia que tiene para nuestra vida actual y futura la vivencia íntegra, ideo-afectiva, de pensamiento, palabra, obra y sentimiento, acerca de estas tres virtudes que no hemos visto, que no hemos analizado, porque nos concentramos durante varios meses en el análisis de las virtudes naturales. Perdón, que cualquier persona puede adquirir. Las tres virtudes, perdón. ¿Pudiera repetir? Fe, esperanza y caridad. Gracias. Las tres virtudes teologales, ¿sí? O virtudes superiores. La premisa con la cual vamos a comenzar parece un tanto desligada del tema, pero no. Está profundamente ligada y comienza así. Cualquier actividad placentera produce endorfinas. Los vicios, cualesquiera que estos sean, son particularmente placenteros. Luego, los vicios producen endorfinas. Y no falta el chairo que dice, luego los vicios son saludables. Ajá. Obviamente, esto es una petición de principio, es un sofisma, desde el punto de vista de lo que es la filosofía clásica, es un sofisma tan grave como decir, tú tienes orejas, el burro tiene orejas, luego tú eres burro. Así de absurdo es este planteamiento. Sin embargo, no falta el acérrimo defensor de esta tesis. Incluso muchas de las discusiones que sostengo, particularmente con el mundo joven, y por el mundo joven me refiero a ese mundo inferior a los 40, 35 años de edad, más que nada formado por un núcleo de población de hombres y mujeres de entre, digamos, 18, mayoría de edad, hasta 35. En ese rango de edad se da muchísimo el hedonismo y el relativismo ético, que obviamente rompen toda posibilidad de introducir en su vida las virtudes superiores, teologales o sobrenaturales, e incluso las virtudes naturales. ¿Pero con qué premisa? Con la premisa de que los vicios son muy saludables porque producen endorfinas. Es cierto, los vicios producen endorfinas y muchas de ellas, y además de otras drogas como las que vamos a ver hoy, las oxitoxinas, ¿sí? Por ejemplo, las serotoninas, ¿sí? Son producidas por sensaciones placenteras, pero eso no quiere decir que sean saludables.
Voy a poner algunos ejemplos. Sin embargo, antes, es fácil comprender por qué los vicios son tan fáciles de contraer y tan difíciles de erradicar. Los vicios, sobre todo los ligados a la sensualidad, es decir, a lo sensorial, y claro, lo sensorial incluye lo sexual, principalísimamente, producen un estado de adicción, no a los vicios en sí mismos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que el glotón no es que sea adicto a la comida. El alcohólico no es que sea adicto al alcohol. El adicto al sexo no es que lo sea propiamente al sexo, sino a los efectos que produce. La comida, el alcohol, el sexo, la lujuria, la ira, la soberbia, cualquier pecado capital, indudablemente produce endorfinas de altísimo impacto. La desventaja es que esas endorfinas son de muy corta duración. Son como un fuego artificial. Son como esas luces que suben al espacio, se expanden de una manera maravillosa durante algunos segundos y después, ¿qué queda? Pólvora quemada, palos consumidos, los palitos en los cuales fueron lanzados los cohetes y un olor a azufre que para muchos resulta insoportable. Igual acontece con los vicios. El momento placentero es arrollador, es adictivo, es formidable, es verdaderamente extraordinario y sin embargo desaparece con la misma rapidez con la cual apareció, dejando una estela de destrucción, de vacío, de tristeza, que vale la pena profundizar. La historia de diferentes personalidades nos platica de manera muy dramática lo que aconteció. No me voy a meter mucho en los aspectos históricos y basta con mencionar un par de ejemplos. Por ejemplo, todos los reyes de Francia, de la parte conocida como el despotismo ilustrado, fueron famosos justamente por su manera irrestricta de vivir una sensualidad y una sexualidad desbordada, sin límites. De hecho, tenían empleados reales específicamente dedicados a cazar doncellas vírgenes de particular hermosura, no solo en Francia, sino en cualquier otro país en donde este tipo de cazadores pudiera llegar para llevárselas al rey en turno. Destacaron particularmente Luis XIV y Luis XV, no Luis XVI, por razones ya de decadencia física de su parte, pero sobre todo este par de personajes, sin que los anteriores Luises brillen por su pureza, con excepción de San Luis, rey de Francia, todos los demás casi a la par con los Luises de la época del despotismo. Pero resulta muchísimo más evidente el ejemplo en la época actual, bueno, no actual, pero sí en estas últimas décadas, como en la biografía de Kennedy, del famosísimo presidente norteamericano asesinado por Lyndon Johnson mediante un tirador comprado al efecto. Algún día podremos platicar de esta tétrica y tenebrosa historia. En la biografía de Kennedy encontramos docenas de situaciones de lujuria desbordante en sus relaciones sexuales y sentimentales. Y esto, dicho por él mismo, a pesar de su plena advertencia, plena libertad y gravedad del asunto, las endorfinas, las serotoninas, las oxitoxinas que le producían a este personaje autodenominado católico, lo rebasaban. Las mujeres producían en él un efecto tan arrollador que se sabe que no logró
resolverlo a tiempo y que pues la muerte lo sorprendió en multitud de relaciones fuera de su legítimo matrimonio con aquella famosa señora Kennedy, de la que tanto se habló en su momento. Bueno, Marilyn Monroe, la que está considerada el ícono de la sensualidad femenina de todas las épocas, tuvo la desdicha de cruzarse en el camino de este depredador y la hizo desdichada. Hay muchas biografías sobre Marilyn Monroe donde narran cómo la sedujo Kennedy y la hizo prácticamente desdichada, siendo también él víctima de su propia sexualidad lujuriosa desbordada. Lo llevaban a comportamientos que él mismo reprobaba, con gran dolor de su corazón, lo cual no le impedía volver a caer una y otra vez en su viciosa y desordenada conducta sexual. La solución para cualquier persona que quiera desarrollarse plenamente como tal, recuerden, el vicio nos despersonaliza y la virtud nos construye como personas. Se puede decir que se es plenamente humano únicamente cuando se viven las virtudes. Sin embargo, vivir las tres virtudes de orden superior no va a ser posible, o dicho al revés, va a ser absolutamente imposible si no se tiene resuelto de una manera satisfactoria, al menos así, simplemente satisfactoria. No digamos brillante y mucho menos a escala de santidad o de virtud heroica. Pero ya en una escala de, vamos, un 6, un 7, pasado el punto medio, que en este caso pues sería reprobatorio, respecto de la adquisición de las virtudes naturales o virtudes cardinales, es el puente mediante el cual cualquier ser humano va a poder dar el salto cuántico a la adquisición de las virtudes sobrenaturales. Resumidamente, entonces, puedo decir que para poder alcanzar una fe verdadera, una esperanza auténtica y una verdadera caridad, la aduana pasa por la vida práctica de las 7 virtudes cardinales. Es decir, oponerse exactamente de manera equidistante con acciones prácticas cotidianas a aquello a lo cual nos atrae pues cada uno de los vicios capitales. Voy a proponerles particularmente a los más jóvenes del grupo, claro, me refiero a todos, pero de manera muy especial, y aquellos de ustedes que cubren esta característica ya lo saben, no voy a decir sus nombres para no ventanearlos, pero me estoy refiriendo a los menores de 25. Porque ahí en la chaviza, por así decirlo, es donde más se concentra en el mundo actual el gusto por el vicio, la apología del vicio. En mis grandes discusiones con los chavos se da, pero es que la virtud es aburrida. Es que la lealtad a una sola mujer es una cárcel. Es que ¿cómo me puede usted pedir, doctor, que todos los días a la misma mujer, a la misma hora, en el mismo cachete, en el mismo beso, por los próximos 50 años, si es que los vivo? No, por favor, doctor, no me quiera usted encarcelar, encorsetar, martirizar, torturar. Pues si la vida es para vivirse, la vida es para gozarse, la vida es bella. Y bueno, sí, es cierto, pero hay algo muy superior a darle alegría al puerco, Macarena, y es el dominio voluntario de los vicios. Porque sin ese dominio voluntario de los vicios, a los que todos, incluyéndome por supuesto, somos tan proclives, somos tan fáciles de caer en ellos, voy a proponer varias acciones muy concretas, varias acciones muy específicas,
tal como lo he venido prometiendo para este ciclo de virtudes. ¿Qué puede hacerse contra la soberbia? ¿Qué puede hacerse contra la lujuria, la gula, la avaricia, la ira, la pereza, la envidia? ¿Sí? Que son nuestras 7 formas de esclavitud más comunes en el planeta Tierra. Bueno, pues a ver, comencemos por ¿qué podemos hacer contra la soberbia? Propongo 3 acciones muy concretas, que a reserva de que las escuchen y las anoten a partir de que el día de mañana las obtengan del video que se está grabando, propongo que no dejen para mañana lo que puedan hacer ahorita. Así que pluma y papel en ristre, escriban, por favor, las acciones que vamos a ejecutar contra la soberbia y contra cada uno de los vicios capitales que se necesitan derrotar a escala natural, a escala suficiente, para poder tener acceso a lo que va a ser nuestro nuevo ciclo, las virtudes sobrenaturales, teologales o superiores. ¿Cuáles son entonces las acciones concretas, específicas, que se pueden grabar, se pueden filmar, se pueden testificar contra la soberbia? Primera, reconocer una cualidad en una persona que te cae particularmente mal. Reconócele una cualidad a esa persona que te cae tan feo como una patada de mula en el estómago. Pero no se lo reconozcas tú solito para ti solito. Ve y dísela. Reconozco que tú, mi querida suegra, cocinas como los ángeles. O qué sé yo, alguna cualidad debe tener esa persona a la que muchas veces le hemos endilgado el calificativo de bruja, ¿no? O de miserable, o de desagradable, o incluso hemos utilizado las clásicas palabras denigrantes del lenguaje veracruzano alvaradeño hecho en México. A esa persona, entonces, de viva voz, y si puedes mejor por escrito, reconócele una o varias cualidades, pero no en plan de barbería, no en plan de simplemente trabajarla, como dicen los yucatecos. Trabajarla equivale a inflarla, 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 hasta que revienta como sapito apachurrado por las vías del tren. No, se trata de realmente señalarle una cualidad de modo explícito, generoso y hacérsela sentir. Darle acuse de recibo de que nos damos cuenta de esa cualidad es una manera maravillosa de contradecir nuestra propia soberbia. Bien, dentro de la soberbia todavía, algo muy práctico, que a muchos nos cuesta mucho trabajo realizar, hay que reconocerlo, es callarse. Quédate callado cuando vas a hacer un autoelogio. Cuando vas a contar alguna de tus hazañas, alguno de tus méritos, cuando vas a conseguir el aplauso de tu interlocutor o de tu rival, el acto contrario a la soberbia, puenteando hacia las virtudes sobrenaturales, es quedarse callado. Literalmente. Pero al mismo tiempo que te quedas callado respecto de una cualidad tuya, ya quedamos que vas a exaltar una cualidad ajena. Así que por partida doble, estás realizando una acción puente, una acción de ligamen, o como diríamos ahora en lenguaje informático, un link con las virtudes sobrenaturales. Porque por ahí se comienza, justamente por la práctica de las virtudes naturales o cardinales. Y un tercer ejemplo de lo que podría ser un combate frontal contra la soberbia es el siguiente: escuchar la narración de penas ajenas sin interrumpir al otro con algo así como, mi pena es mejor que la tuya, mi choque es más catastrófico que el tuyo, mi enfermedad es más incurable que la que tú sufres, mi dolor es peor que el tuyo, a ti se te quita con una aspirina
A mí ni siquiera con una inyección de morfina. Es decir, el juego trágico de mis penas son más griegas, mis penas son más dramáticas que las tuyas. Si logramos estas tres cosas, reconocer una cualidad escritamente a quien nos cae gordo, quedarnos callados cuando vamos a hacer un autoelogio y escuchar la narración de las penas ajenas con suma atención y empatía, la soberbia estará pereciendo, se estará alejando de nuestra vida en la medida en la cual, cuando menos estas tres acciones, amén de otras muchísimas que podría yo mencionar, las ejecutamos con particular alegría. Hagan la prueba y verán cómo estas acciones nos van a llenar de enorme gozo, con lo que se conoce actualmente en neurología con el nombre de, ahorita les digo, endorfinas, oxitocinas, serotoninas y dopaminas. El cuarteto de la felicidad. Así le pusieron los neurólogos cuando lo fueron descubriendo. Si bien yo corrijo la palabra felicidad por la palabra alegría equilibrada. Las 4 drogas de la alegría equilibrada son las que acabo de mencionar y volveremos sobre ese punto dentro de unos minutos. Ahora vamos a poner ejemplos de cómo podríamos combatir prácticamente, puenteando hacia las virtudes sobrenaturales, cómo podemos combatir el vicio capital de la lujuria. Bueno, pues, por ejemplo, al ver a una mujer o a un hombre que desde nuestro punto de vista subjetivo sean particularmente atractivos, pues agarra una brocha mental y píntalo de negro, como quien pinta una barba, o de blanco o de color caqui oscuro, y prescinde gustoso hasta del placer de la contemplación estética imprudente y del consentimiento infiel. En esos momentos recuerda a tu cónyuge, recuerda a tu pareja, opta por la lealtad de pensamiento, palabra y obra. Aquí sí se vale omitir. Omitir la presencia de la persona que nos resulta particularmente atractiva y que no es la tuya, no es el tuyo, no es la persona con la cual puedes, como lo dice uno de los fines del matrimonio, satisfacer plenamente la concupiscencia de la carne, que es uno de los 3 fines del matrimonio. Bien, entonces, contra la lujuria, ya quedamos. En esos momentos de deseo, recuerda a tu cónyuge, a tu pareja, opta por la libertad del pensamiento, pinta de negro a esa persona atractiva, voltéate por otra parte y suprime el placer de la contemplación, aun cuando sea por cuestiones meramente estéticas. Porque por un clavo se pierde una herradura, por una herradura una pata, por una pata un caballo, por un caballo un caballero, y por un caballero un reino. Y por el reino, pues pierdes el reino de Dios y su justicia. ¿Qué podemos hacer, queridos amigos, contra la gula? Bueno, pues el refrigerador, la tienda, el supermercado, están llenos de delicias que hacen agua a la boca. Nuestro sujeto se deleita, pero no con tantas atracciones orales, sino contemplando cómo a largo plazo, si suprime esas atracciones orales instantáneas, como dice por ahí alguien cómicamente al definir qué cosa es un chocolate. Chocolate es 1 milisegundo en tu boca y una eternidad en tus caderas. Entonces, si contemplas las cosas de esa manera, muy probablemente a largo plazo obtendrás mejor salud, mejor figura y mayor capacidad de trabajo. Y con gusto, placer y emoción vas a poder prescindir de todas las tentaciones que te asalten por medio del sentido del gusto. Un ejemplo, pues, muy concreto sobre cómo podemos puentear, haciendo acciones concretas, realizando acciones específicas
contra cada una de nuestras tendencias hacia los vicios capitales. Contra la avaricia o el afán desordenado de acumulación de bienes materiales. Nuestro sujeto especial, ese que va a puentear con las virtudes superiores, se deleita con el buen uso que le puede dar al dinero y a las riquezas. No le interesa su atesoramiento, sino su retención. No le interesa, perdón, su atesoramiento ni su retención temerosa. Se alegra al ver las necesidades ajenas satisfechas, algunas carencias superadas y nuevas posibilidades de ayudar al prójimo. Bien, me doy a mí mismo esta lección y ojalá muchos la tomáramos muy en cuenta. Repito, contra la avaricia. Vale la pena reiterarlo. No nos interesa nuestro atesoramiento de la riqueza, ni la retención temerosa de lo poco o mucho que tengamos. Más bien nos alegramos al ver necesidades ajenas satisfechas, carencias superadas y nuevas posibilidades de ayudar al prójimo. Eso es contra la avaricia. Contra la ira, que es probablemente el vicio más extendido en nuestra cultura. Y probablemente si hiciéramos un inventario en este grupo y en todos mis grupos, probablemente la ira sea el vicio capital más difícil de combatir en nosotros. ¿Qué propongo contra la ira? Bueno, propongo introducir con rapidez, eficiencia y gozo, placer, sentimientos de piedad, comprensión y perdón hacia quien nos ha hecho, entre comillas, enojar, hacia la persona a la cual le hemos concedido el poder de hacernos enojar. O cuando menos nos complacemos en no pelear, en presentar una resistencia pacífica, en eludir la agresividad, en evitar la venganza o, desde luego, no replicar el insulto. La persona que quiere puentear con las virtudes sobrenaturales se complace en devolver bien por mal, ¿sí? Y con una sonrisa alegre arroja al bote de la basura los resentimientos y rencores que decididamente elimina para evitar la ira que le provocan, por considerarlos malignos y dañosos para la salud propia y la de otros. Eso sería pues contra la ira. Cada quien vaya pensando, ¿acaso soy yo maestro? Incluyéndome, por supuesto. Contra la pereza, típica de los chavos de ahora, que le piden permiso a un pie para mover al otro. La persona que quiere puentear con las virtudes superiores se va a gozar en la acción, se va a gozar en la actividad, va a buscar el placer, el no consentirse un minuto más en la cama. Claro, esto no tiene nada en contra de buscar un descanso legítimo, sobre todo cuando del descanso legítimo depende la eficiencia, la salud y el dominio de algunas enfermedades que se dominan o se previenen con una buena calidad y duración del sueño. No me refiero a eso, me refiero a esa manera perezosa de prolongar el dulce no hacer nada, il dolce far niente, como lo llaman los italianos, sino que en su lugar nos lancemos a la aventura de cada día con singular entusiasmo y con particular energía. La persona que quiere combatir la pereza jamás procrastina, del verbo procrastinar, que significa dejar para mañana lo que conviene o urge o es necesario hacer hoy. Algunos pronuncian la palabra mal y dicen procrastinar o procrastinación. No, las dos primeras sílabas llevan una R. Procrastinación, procrastinar. Evitando la procrastinación, entonces, nunca se deja para mañana lo que se tuvo que hacer o se tiene que hacer hoy, para lo cual siempre se realiza un esfuerzo extraordinario. Vive, pues, la cultura del esfuerzo, rechazando siempre la línea fácil del ahí se va.
Una variante de la pereza es lo siguiente, que se da mucho en algunas personas de este grupo, no voy a decir quiénes, pero que son jóvenes y que están iniciando desde hace algunos días o semanas un proceso de formación. ¿Sobre todo en qué? En no saltar de una cosa a la otra. Es una forma disfrazada de pereza. Saltar de una cosa a la otra porque ya me aburrí de A y ahora voy a ver las novedades de B, y ya me aburrí de B y ahora quiero ver las novedades de C, y así me sigo hasta la Z, y después me regreso y ya no es la A, sino A1, y B1, y C1, y así, y luego agoto los números, y ando como saltimbanqui de una tarea a otra porque ya me aburrí de la anterior. Es una forma sutil, pero brutalmente destructiva de la pereza. ¿Sí? No es que sea muy activo, es que justamente la pereza se disfraza con una hiperactividad que consiste en cambiar de actividad porque la anterior ya me aburrió. Esta forma de pereza tan sui generis y tan típica de los jóvenes de ahora, que tienen 1001 intereses al mismo tiempo y que andan como colibrís picando de una flor en otra a una velocidad asombrosa. Sí, porque, por ejemplo, un colibrí en pleno vuelo, pues supera hasta los 200 kilómetros por hora y sus alitas baten a docenas de miles de veces por segundo. Entonces, a esa velocidad colibrí, los chavos de ahora andan picando aquí, picando allá, picando acullá, picando acá, y no se satisfacen con nada porque tienen verdadero horror a la rutina. Y tener horror a la rutina es una forma de pereza, porque la diligencia exige rutina. Todos los días a la misma hora, el mismo burro lleva la misma carga al mismo lugar, siguiendo el camino de siempre. Claro, la rutina por sí sola y desarraigada de otras cosas como la creatividad, la novedad, el ahorro de tiempo, la búsqueda de nuevas soluciones superiores y distintas a las anteriores, no están excluidas. Pero, cómo critico severamente a esos jóvenes de ambos sexos que pues picotean como colibrís de aquí a allá y no se concentran en nada. Es una forma sutil de vivir en la pereza, porque finalmente son aprendices de mucho y oficiales de nada. Esto los va a llevar, esta falta de cultura del esfuerzo, en solo uno o dos objetivos fundamentales. Concéntrate en tu estudio, a la vez concéntrate si te gusta el piano en tu piano, o a la vez concéntrate en tu deporte si es que te gusta el deporte, pero ya tres, deporte, piano y escuela, ya las veo muy difícil. En cambio, si te concentras en una o dos cosas y las haces rutinariamente de manera excelente, es muchísimo más fácil, muchísimo más cercano que puedas triunfar, no solo en la vida, sino en la conquista de ti mismo, superando la pereza. Obviamente, una de las cosas que más nos aparta de la verdadera fe, como lo vamos a ver, pues es la pereza intelectual. Porque el perezoso intelectual, pues sí, digamos que cree en Dios, sí, está de acuerdo con que Dios existe. Pero qué pereza estudiar las cosas de Dios. Qué pereza ir a la iglesia, sobre todo en domingo y a ciertas horas. Y cuando hay una final de fútbol como la de ayer, o cuando hay atracciones de estrenos en el cine o en la televisión incluso. Justamente el perezoso siempre va a gustar, pues, hacer lo que únicamente le atrae. Pero como le atraen multitud de cosas, nunca se va a concentrar en las más importantes de la vida. Bien, eso fue, pues, contra la envidia. Y tenemos, perdón, contra la pereza. Y tenemos para terminar ya con la séptima, contra la envidia. La envidia es probablemente el pecado más grave, el pecado más letal en la historia de la creación entera.
Sí. ¿Por qué Satanás se rebela contra Dios? Por envidia. Porque ve cómo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se va a encarnar del vientre de una virgen humana y va a morir por los humanos. Va a dar su vida por los seres humanos. ¿Cómo a él no lo perdonó? Entonces, la envidia mueve, por ejemplo, a todas las personas que siempre están pensando en el bien ajeno como un perjuicio para uno mismo. ¿Qué mueve a Eva? Aparte de la soberbia implícita en la envidia. Seréis como Dios. Eva envidia a Dios y quiere ocupar el lugar de Dios. Y vean hasta dónde ha llegado la humanidad con la catástrofe que ella sembró por su debilidad de ceder a la tentación del maligno, de la serpiente, que justamente se le mete por ahí, por esa fisura tan estrecha, tal vez, pero tan abierta, por la cual se cuela la envidia, que se define como tristeza por el bien ajeno. Podríamos decir, desde el punto de vista psicológico, que Eva sintió la tristeza de no ser Dios. Y para evitar la tristeza de no ser Dios, deseó serlo. Y he aquí la catástrofe para toda la humanidad, el pecado original. Bien, entonces, ¿cómo podemos combatir la envidia? El placer, justamente, del que quiere combatir la envidia, se va a centrar en el gozo por el bien ajeno, en la alegría por los triunfos y los éxitos y las tenencias de otros. Para él, dice San Francisco de Asís, dando es como recibimos. San Francisco de Asís sería un genial exponente de esta cultura de la generosidad sin límites. Y se convierte entonces en un facilitador para que otros lleguen a sus metas. Es eficaz, es rápido y efectivo en actitudes tales como el desprendimiento de todo bien material o de toda gloria y vanidad mundanas. Así es más fácil comprender, a la luz de estos descubrimientos, por qué es tan difícil adquirir una virtud y por qué es tan fácil conseguir un vicio. Porque el placer de la virtud no es ni inmediato ni de alto impacto. En cambio, el placer del vicio es inmediato y de altísimo impacto. El placer que proporciona la virtud generalmente es a largo plazo e incluso a muy largo plazo, aunque invariablemente va a ser de muy corta duración. Después de mucho tiempo y esfuerzo, se puede conseguir una virtud, en tanto que las ganancias del vicio son prácticamente instantáneas, de altísimo impacto y, como ya quedamos, de muy corta duración. Las ganancias endorfínicas que producen las virtudes son de mayor impacto y a muy largo plazo, pero la enorme ventaja de las virtudes es que también son de larga duración. Les puedo dar esa garantía. A lo largo de mis ya cumplidos el día 8 de diciembre, 60 años de actividad profesional, comencé a los 18, acabo de cumplir este 8 de diciembre, 60 años de actividad profesional. En esas 6 décadas les puedo decir que sigo testigo innumerables veces en mis compañeros de la secundaria, en mis compañeros de la prepa, en mis compañeros de la universidad, cómo el vicio no es rentable, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y cómo la virtud no es rentable a corto plazo, pero sí lo es a mediano plazo y sobre todo lo es a plazo perpetuo, a plazo permanente. 6 décadas es más que suficiente para comprobarlo. Tómenme la experiencia, es más fácil aprender en cabeza ajena que en cabeza propia. Créanmelo. Repito el concepto. El vicio es rentable a corto instantáneo plazo. Es absolutamente no rentable
unos minutos o unas horas después. Es destructivo. Y la virtud, por lentamente que vayamos adquiriendo sus ventajas, finalmente es lo más rentable en lo que podemos invertir. Además, viéndolo desde el punto de vista del cual lo quiero plantear el día de hoy, a partir de hoy como una introducción hacia las virtudes sobrenaturales, pues podemos decir que las virtudes practicadas de la manera que lo acabo de proponer, contradiciendo cada una de las tendencias capitales pecaminosas, pues nos conquista la gloria eterna. Lo grave en nuestra sociedad actual es que la mayoría de las personas, no me atrevo a decir la totalidad, porque espero que en este grupo muchos ya no tengan este perfil, es que la mayoría de las personas prefieren las endorfinas rápidas, baratas e instantáneas del vicio. Las prefieren por encima de las muy caras, difíciles, lentas y de largo alcance que producen las virtudes. Porque muy pocos, casi nadie, estamos dispuestos a comenzar a volver a poner de moda el amor por la virtud. Ahora, hay una variante que nunca había mencionado y ahora la menciono con particular fuerza, con particular insistencia. Las virtudes naturales, las que combaten los pecados capitales, son el puente que nos llevan a la amistad profunda con Dios mediante la práctica, la experiencia, la vivencia de las virtudes superiores, de la fe, la esperanza y la caridad. Sin estas virtudes naturales, no podemos acceder directamente a la fe, directamente a la esperanza o directamente a la caridad, sin haber pagado, sin haber pasado por la aduana y las 3 visas. Bueno, no 3, 7 visas que nos van a pedir antes de poder cruzar el umbral a la eternidad. Así que entonces, de nada servirán policías, por ejemplo, inteligentes y eficaces para combatir la corrupción y el crimen, porque la inteligencia y la eficacia se puede poner al servicio de la propia rapacidad. De poco servirán marcos legales más ajustados, severos y estrictos, si no hay un profundo amor a la virtud. El marco legal por sí solo no legisla la virtud. De hecho, ninguna legislación, por completa que sea, toma en cuenta la vivencia de las virtudes. Ni la pena de muerte, de la que soy partidario, como ya lo dije alguna vez, en ciertos casos especiales, si bien no aplicada en México, ni la pena de muerte podrá contener a los malvados, adheridos a la producción de endorfinas, precisamente por su comportamiento vicioso. De poco o nada servirán los controles de cualquier tipo, legales, financieros, administrativos, militares, policíacos, para que la gente quiera el bien. Los controles no sirven. Los controles solamente hacen que la gente haga, pero no suscitan la adhesión voluntaria al bien honesto y al bien integral. Lo que servirá, pues, para lograr una sociedad más justa, un lugar mejor donde vivir, es hacer que la gente quiera amar la virtud. ¿Y cuál es mi principal argumento a partir de hoy sobre el cual voy a estar martilleando, resonando, resoplando, repitiendo constantemente? Mi principal propuesta mercadológica es que nos conviene la conquista de las virtudes naturales como un puente sine qua non, alcanzaremos la gloria eterna a través de la vivencia de las virtudes teologales, sobrenaturales o superiores. El verdadero cambio, pues, no comenzará sino hasta que cada cual lo comience en sí mismo, no mañana, sino ahora, hoy mismo, pero teniendo presente que el fin último al cual estamos llamados es la única justificación, la única razón eficaz para abandonar los vicios y comenzar a amar la virtud. Si las acciones humanas, nos dice Aristóteles,
Si las acciones humanas pueden ser nobles, vergonzosas o indiferentes, lo mismo ocurre con los placeres correspondientes. Hay placeres que derivan de actividades nobles y hay otros de vergonzoso origen. Y el segundo ejemplo que les quiero citar, aparte del de Kennedy, es el de mi escritor favorito, Carl S. Lewis. En su biografía, este autor converso narra lo siguiente. Dice, yo enseguida descubría que el placer, ese o cualquier otro placer, no era lo que yo buscaba. Y pensé que me estaba equivocando, aunque no fue así, desde luego por cuestiones morales. En aquel momento yo era lo más inmoral, nos dice Carl S. Lewis, que puede haberse dado en un hombre alrededor de la tierra. La frustración tampoco consistía en haber encontrado un placer rastrero en vez de un placer elevado. Era el poco valor de la conclusión lo que me aguaba la fiesta. Los perros habían perdido el rastro. Los perros habían capturado una presa equivocada. Ofrecer una chuleta de cordero a un hombre que se está muriendo de sed es lo mismo que ofrecer placer sexual al que desea lo que estoy describiendo. ¿Qué es lo que deseo? La verdadera felicidad. Nunca la encontré en el placer, de origen innoble. No es que me apartara de la experiencia erótica diciendo, no, eso no. Mis sentimientos eran, bueno, ya veo, pero ¿acaso no me he desviado de mi objetivo principal, que es el de ser feliz? Así que concluye él diciendo, el verdadero deseo se marchaba diciendo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Estás perdido. Así fue como este extraordinario escritor, Lewis, supera sus errores, sus vicios y cavilaciones en la ruta de conquistar la virtud y por ende conquistar la felicidad. La autopista del placer le había resultado siempre estéril e infructuosa. Repito ese formidable concepto. Era como tener en la boca una chuleta suculenta del mejor sabor y del mejor condimento cuando te estás muriendo de sed. O al revés, tener un vaso de agua en la boca cuando te estás muriendo de hambre. Así es de traicionero, jóvenes sobre todo, la búsqueda del placer en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Por qué? Dice él para terminar. La seducción del placer mientras me duraba tendía a ocupar toda mi pantalla mental y afectiva. El placer lo promete todo y me parecía ser lo único importante. Pero poco después de ceder a su endorfinizante seducción, terminé por comprobar el terrible desengaño. El placer no cumplió su promesa de saciarme. Me engañó de nuevo 1000 veces y 1000 veces me dejó vacío. Y yo hice, con base en los escritos de Lewis, de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, un pequeño cuadro de 5 conclusiones que quiero que todos las piensen, las aprendan, las analicen y las vuelvan parte de su vida. Primero, aprendamos pues que el placer no dura, porque siempre es fugaz. La virtud, por el contrario, tiene vocación de permanencia, porque la virtud hace que la felicidad sea duradera. Esa es la primera idea central. Segunda, el placer afecta a un pequeño sector de nuestra corporalidad. El gusto, el olfato, el tacto, el sexo, el oído, la sinestesia, la mirada, pero es solo un segmento de nuestra corporalidad. En cambio, por el contrario, la virtud impacta y llena de bien honesto e integral a toda la persona. Un ejemplo, el glotón únicamente siente el placer en las fauces de fiera. El sobrio, el templado,
siente el placer en todo su organismo, en toda su persona, espiritual, emocional, física, biológica. Esa es la segunda idea. Tercera, el placer se agota en sí mismo y acaba creando una adicción que lleva a que las circunstancias estrechen aún más la propia libertad. Dicho de otra manera más sencilla, el placer esclaviza. La virtud, por contra lo que acabo de decir, la virtud se prolonga por sí misma, ampliando los horizontes de nuestra verdadera libertad, la verdadera libertad de los hijos de Dios. El placer, cuarta idea. Por sí solo el placer no garantiza felicidad alguna ni alegría duradera. Por el contrario, la virtud es el hilo conductor que une los fragmentos de nuestra personalidad, dándoles sentido y significado para toda la eternidad. Y la última idea. Las satisfacciones momentáneas e invertebradas desorganizan la vida, la fragmentan y acaban por atomizarla. ¿Sí? El placer atomiza, destruye, divide, desorganiza, fragmenta. Y el placer, por el contrario, nos causa una alegría profunda, una verdadera felicidad que organiza la vida, une nuestros pedazos dispersos en un todo organizado con un futuro de aquí a la eternidad. Bien, pues esto es justamente lo que quería exponerles hoy como introducción a lo que vamos a ver la próxima sesión, que es cómo las virtudes de orden superior, fe, esperanza y caridad, primero las vamos a definir, las vamos a ver con mucha profundidad, cómo estas tres maravillosas virtudes infundidas por Dios en el alma humana, en la psique humana, en la voluntad humana, pero que requieren de nuestra colaboración. La diferencia respecto de las virtudes cardinales es que estas son trabajo nuestro. Nosotros iniciamos, nosotros proponemos, nosotros alcanzamos por nuestro propio esfuerzo las virtudes naturales. Todo hombre está capacitado para ello. Pero las virtudes sobrenaturales son infundidas por Dios, pero aplica una gran restricción. Si no somos fieles a la gracia, si no cooperamos con la voluntad de Dios, Dios no nos puede hacer hombres de fe, no nos puede sembrar la verdadera esperanza, la verdadera caridad en contra de nuestra propia voluntad. Repito un concepto que ya he dicho. Lo único que hace inútil la omnipotencia divina es la libertad humana. Así que para generar endorfinas, oxitoxina, serotonina y dopamina, hace falta vivir plenamente las virtudes naturales, como ya lo planteé hoy, pero como lo vamos a plantear en la sesión próxima, las virtudes de orden superior. Fe, esperanza y caridad, que quedan por definirse, quedan por analizarse con mucho detalle, para que ya no solamente puentiemos, sino que atravesemos el puente, que con toda seguridad, con toda certeza, nos va a llevar a la conquista de nuestro último fin. Con esto terminamos nuestra exposición de hoy y, como siempre, comenzamos sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y todo lo que quieran plantear. Adelante, por favor. Están muy calladitos ahora. No, yo, doctor. Yasmín. Adelante, Yas, perdón, no te había visto. Bueno, sí, Y luego una Alejandro. cosa, gracias. Una cosa que me llamó mucho la atención hoy y con lo que yo lidio mucho, con las personas con las que trabajo, con la gente que amo, conmigo misma, es el problema de la envidia. No el problema, perdón. El asunto, ¿cómo le pudiéramos decir, doctor? Cuando caemos en el sentimiento de la envidia, porque luego disfrazamos, es que, ¿por qué? Es que esa familia, mira, le va tan bien. A nosotros
pues no, no nos va tan bien, pero bueno, tenemos que vivirlo. Eh, eso es una de las cosas que yo ahorita más veo. No sé, doctor, cómo podamos trabajarlo nosotros mismos con la gente que amamos y en lo personal que yo trabajo el, eh, con la salud emocional. Ujú. Envidia es terrible, doctor, Tristeza por es el bien ajeno. así, Ujú. sí. Pero fíjate, dijiste sentimiento y hago una aclaración. No es un sentimiento, No, es no es un una sentimiento. pasión desgobernada. Ay, gracias, doctor. Anótalo. Esa era La envidia sí, no es un sentimiento, es una es una pasión desgobernada, pasión. desgobernada, sin gobierno. Cuando das causa a la envidia, haces de tu vida un papalote infeliz, movido por los caprichos de los huracanes. Es terrible, doctor. Es que hay gente que tiene su vida casi perfecta, pudiéramos decir, pero por este 10% que ellos ven que no, la envidia y les destruye. O sea, Dios mío, es triste. Sí, mira, de hecho la mercadotecnia se basa en la envidia. Pues yo puedo decir como una definición psicológica de mercadotecnia, es convertir en decisión de compra la envidia de los mirones. Cierto. Convertir en decisión de compra la pasión de los que miran, de los que oyen, de los que perciben el bien ajeno. Esa pasión desgobernada, la mercadotecnia se define así. Consiste en convertirla en una decisión de compra. ¿Por qué el sí y yo no? Es Incluso triste. las armadoras saben muy bien que, por ejemplo, a mediados del año, por ahí de mayo, junio, salieron los modelos 2021 de automóviles, de todas las marcas. Bueno, para octubre salieron los modelos 21 y medio. Y luego los envidiosos se apresuran a comprar el más modelo, el reciente, el modelo más reciente, para dejar con la boca abierta a los envidiosos que no lo pueden comprar. Se anticipan, también es un acto de envidia. Es una compra anticipada para decir, mira, lero, lero, yo sí pude y tú no puedes. Y lo mismo hablamos de ropa, de zapatos, de adminículos como bolsas. Bueno, conozco personas, no voy a decir sus nombres para no echarlas de cabeza, pero conozco personas que, por ejemplo, le piden prestar sus bolsas de marca a una persona que sí las tiene con el fin exclusivo de tomarse una foto y subirla a Facebook o hacer un video en YouTube presumiendo que tienen una bolsa de $2,000 o de $8,000 o de lo que sea. Y para eso la piden prestada. ¿Sí? Y estamos hablando de chiquillas de 15, 20, 25 años que en vez de trabajar o de deshacerse de esas pasiones tan desgobernadas, prefieren correr el riesgo de que alguien les diga, pues aquí te la pediste prestada porque tuya no es. Tú no ganas un sueldo como para comprarte eso, ni tienes un marido que te la pueda regalar. Entonces, la envidia, puedo decir, la envidia mueve al mundo. ¿Cómo combatirla? Terrible. Bueno, la ¿Cómo verdad, combatir? e incluso, a ver, la carrera armamentística. Yo tengo en mi cuerpo de seguridad militar todo blindado para que el extranjero, sea quien sea, no sepa que ya tengo un misil capaz de alcanzar sin necesidad de reabastecimiento 20,000 kilómetros de vuelo. Inmediatamente los espías van a decirle a las naciones afectadas, pues Rusia ya tiene X y Z, Y misiles y apresúrate a construirlos tú porque te van a ganar. Entonces, la carrera armamentística está fundada en la envidia. ¿Por qué él sí tiene y yo no? Así que órale a producir armas más rápidas, más letales, más mortíferas, de mayor alcance, de mayor capacidad de destrucción masiva. Y guardadas. A escala local, en tu círculo privado, ¿cómo puedes combatir la envidia?
Pues yo diría que nada más con el buen ejemplo, ¿no? Haciendo pequeñas obras cotidianas que sean un combate frontal a la envidia y concretamente al envidioso. Calladamente, silenciosamente, humildemente, discretamente, pero que se note que hay generosidad en ti y en algunas personas a las que puedas convencer, porque la generosidad está exactamente en el extremo opuesto de la envidia. Contra envidia, largueza, que es el superlativo de la generosidad. No prodigalidad, porque la prodigalidad es un vicio. Es dar sin ton ni son y de manera desordenada y no inteligente. No, largueza o generosidad inteligentes, porque el bien hay que hacerlo bien hecho. ¿Sí? Pues esa sería mi respuesta, muy limitada, por desgracia, Yasmín, pero pues no tengo otra, ¿eh? Después de Gracias, años de doctor. experiencia. Gracias. Bien. ¿Quién más? Alejandro, adelante. Alejandro Familiar, te escucho, y si no, Mario Limón. Creo que Mario está más alerta. A ver, Mario. No, Alejandro, ahí está. Alejandro, ya estás. Ok. Primero yo me espero. No, Alejandro, adelante. Okay. ¿Por qué hay siempre esa cercanía o esa unión entre lo aristotélico y lo cristiano en el tema virtudes? Es muy buena tu pregunta. Fíjate que los primeros cristianos, de los primeros 2 o 3 siglos, tenían tal amor a la filosofía griega que pensaron incluso en llegar a canonizar a Sócrates. ¿Sí? Al padre de Platón y Aristóteles. Porque Sócrates es el primero que mete el orden en el pensamiento humano de la filosofía, ¿no? Es el primero que descubre el Dios único, la causa de las causas, a la cual muere invocando, causa de las causas, apiádate de mí, cuando lo obligan a beber el veneno de cicuta por andar predicando que no había muchos dioses, sino solo uno. De hecho, yo puedo decir que la filosofía aristotélico, por eso es filosofía aristotélico-tomista. No se dice filosofía aristotélica o filosofía tomista. Correctamente se dice filosofía aristotélico-tomista. Porque a pesar de la enorme cantidad de siglos que separan al uno del otro, Aristóteles ya era, sin saberlo, profundamente cristiano. De hecho, lo único que hace Santo Tomás es bautizar a Aristóteles. Pero se fundamenta, toda la filosofía tomista tiene como fundamento los cimientos aristotélicos. Es formidable, es la genialidad, lo cual demuestra la intervención de Dios en la creación de la inteligencia humana. Porque como estos 3 genios, sobre todo Sócrates y Aristóteles, dieron con principios aun teológicos tan contundentes que no han sido superados a la fecha, sino únicamente, como ya lo dije, bautizados. Esa es mi respuesta, Alex. O sea, muchas gracias. También yo estoy leyendo muchísimo a Séneca y me sorprendieron 2 cosas. Primero, que por ahí escuché que alguien decía que era el más cristiano de los precristianos, ¿no? En Roma, máxima. en la cultura romana. En la cultura romana, sí. Pero al mismo tiempo luego me enteré que Séneca era uno de los máximos hombres más ricos de todo el Imperio Romano. Bueno, ese dato yo no lo tengo, no lo sabía. Déjame investigarlo porque dudo mucho que Séneca haya sido rico. Sin embargo, pues... No, él era muy cercano al poder porque él fue el que se encargaba de la educación de, por lo menos creo que fue de Nerón o de alguno de los grandes emperadores de Roma. Pues si Nerón fue su alumno, vaya fracaso, porque Nerón es, yo creo que el peor de todos los emperadores romanos. Asesinó a su madre, asesinó a su esposa, ya nada más le faltó ser antropófago.
mandó a hacer Dios a su caballo, ¿sí? O sea, Nerón dejó chiquito al bulto de Palacio Nacional de acá de México, lo cual ya es demasiado decir, ¿eh? Pero ¿por qué Nerón mató a su mamá? Pues malo, 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 malo. No recuerdo el motivo, pero recuerdo que la mató de una patada en el vientre. No, porque le puso nombre de... Ay, bueno, ese es un chistorete. No me acuerdo, pero Puso nombre. sí fue algo increíble. Bueno, hay que buscar a Séneca. Investigarlo. Ahí tenemos 2 puntos para investigar. ¿Por qué mató Nerón a su mamá? Y si realmente Séneca era un hombre tan rico como tú lo dices, bueno, te prometo investigarlo de fuentes fidedignas, pero pues no lo sabía yo. Sin embargo, le atribuyen a Séneca aquella famosa frase de que el emperador le dice, oye, dime algo que quieras. Yo, el emperador, quiero ser muy generoso contigo. Y que Séneca le contestó, que te quites, que te hagas a un lado porque me estás tapando la luz del sol. Creo que no es Séneca, pero luego te lo confirmo. Bueno, pero hasta donde yo recuerdo se le atribuye a él. Aquí ya tenemos varias cosas para discernir e investigar. Muy bien. Mario Limón, adelante con tu pregunta o aportación, Mario. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchas, verdad? Sí, muy bien. Bueno, creo que lo digo a título personal, lo que más me preocuparía a mí es pensar que tener ciertos vicios ya muy arraigados, porque ya no soy un chamaco, obviamente, y entonces dar los primeros pasos para ir combatiendo estos vicios. Recuerdo en una ocasión, esa pregunta se la hice a Enrique López hace muchos años, que en paz descanse, en un evento en Atlisco, en este centro vacacional que tú estuviste también. Sí. Y él me dijo, Enrique López me dijo, yo le pregunté por la asistencia hace 15 años o 18 años, que a mí me costaba, mi esposa me tenía que estar jalando para asistir a misa, y él me contestó, elige ir. Esa fue como su respuesta de, cuando tengas duda entre ir al bien o ir al mal, elige, todas las veces que puedas, elige ir hacia el bien, ¿no? Entonces, pues no sé, pudiera ser como un inicio para empezar a combatir los viciotes que de repente ando arrastrando, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bueno, yo le añadiría, esa es una excelente respuesta de Enrique, en paz descanse, víctima del COVID hace unos meses, murió ya, trágicamente, sí, nos dejó huérfanos a muchos, incluyéndome, a pesar de que 40. De 40 años, 42 a lo sumo. Un genio, ¿eh? Un genio. Dejó 5 chiquillas huérfanas, una esposa bellísima, viuda, pero bueno, Dios sabe por qué permite ciertas cosas y por qué se lo llevó. Seguramente está ya mucho mejor de lo que pudiera haber estado aquí. Pero cuánta falta nos hace su genialidad, su magisterio, su sabiduría, un hombre siempre polimorfo, ¿no? Y con una enorme cantidad de potencias y talentos en muchos campos. Honor a quien honor. Sí, así es. ¿Sí? Bueno, pues a esa respuesta que él te dijo, muy sencilla, yo añadiría otra, no tan sencilla y bastante, vamos a decirlo así, dolorosa. Afronta con violencia interior el desagradable hecho de escoger ir. ¿Sí? Afronta, escoge ir sabiendo que te va a repugnar, sabiendo que te va a doler y sabiendo que te va a causar mal humor. Esto se llama el ejercicio de la violencia interior. Sin violencia interior, sin obligarte, no vas a lograr ningún cambio significativo, ni tú ni nadie. Sería mi respuesta, Mario. Violencia interior. Bueno, entonces es tomar la decisión, digo, en ese caso fue ir a misa. En otros casos sería no comer esto, no hacer tal cosa, digo, que para cada vicio creo que
podríamos poner calificativos, pero es algo similar, ¿no? Sí. Lo entiendo entonces. Violencia interior. ¿Sí? Bueno. Ni una copa más. Y a veces no se trata de una copa más, sino de esto, ni siquiera un fragmento. Ni siquiera un fragmento, se lo digo mucho a los chavos, ni siquiera un fragmento de pornografía, ni siquiera un fragmento de sensualidad desbordada, ni siquiera esto provoca, perdón, esto provoca mucha frustración en nosotros, en las personas, ¿no? Sí, y esa es la frustración que vas a aceptar. La vas a aceptar gozosamente en aras de un bien superior. ¿Y cuánto dura? ¿Después de cuántos? Puede durarte mucho tiempo. Puede durarte años. ¿Sí? De hecho, se conocen vidas de santos en donde el ejercicio heroico de combatir sus malas inclinaciones les duró toda la vida. Porque lo malo no es sentir, lo malo está en consentir. Privarte de un gusto te puede causar una frustración psicológica, te puede causar un dolor de cabeza, te puede causar un malestar físico o psicosomático, pero la persona que quiere puentear hacia la vida eterna está dispuesta a pagar el dolor de la frustración en aras de la virtud que lo va a llevar a la gloria. Por eso es el enfoque que di. O sea, sin esa visión de la vida sobrenatural, pues caeríamos en un estoicismo al estilo Séneca, que no es cristiano. El estoicismo de hacer el bien porque sí, como el imperativo categórico de Immanuel Kant, no es cristiano y es en cierta forma una forma de esclavitud. En cambio, hacer el bien y privarnos de todas las maravillas del placer sensual en aras de un bien superior, eso es inteligencia trascendente, Mario. Por eso sí vale la pena hacerlo. ¿Ok? Ok, gracias. Gracias, Mario, por tu pregunta. Gracias. Yo quiero hacer un comentario en aplauso de Diana Sandoval, que nos escribe en el chat algo muy valioso. Dice, uy, gracias. Nunca tuve esa explicación de nadie. Y hasta ahora, después de fracasos en muchas áreas, prefiero hacer una cosa a la vez y terminar. Bravo, Diana, muy bien. Pero apenas me empiezo a proponer rutinas. Duele no tener esa educación, doctor, desde pequeños. Lo bueno es que aún hay oportunidad de cambiar. Gracias. Pues gracias a ti, Dianita, por este reforzamiento que nos das a todos a través de ese testimonio que escribes en el chat y que creo que al leerlo y compartirlo con todos nuestros compañeros, les estás haciendo un beneficio enorme. Aquí una duda de, no sé si de Hugo o de Carla. Si ya estoy satisfecho y aún así pido un postre, ¿es gula? Pues claro que sí. Claro que sí. 1 milisegundo en tu boca, una eternidad en tus caderas. El postre es cuando todavía no estás satisfecho. Cuando todavía tienes un huequito para satisfacer el hambre natural de modo equilibrado. Si ya estás satisfecho y pides postre, es una magnífica definición de gula. No tengo la menor duda, ¿eh? Digo, ay, doctor, respuesta, además, pero sorry. Es un mal hábito. Es que ya comí, tengo que pedir postre. ¿Por qué? Si ya no lo necesitas, si no tienes huequito. Además es una bomba calórica. Sí, sí, sí. Bien. Tenemos a Dianita. Adelante, Dianita. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Estaba ahorita escuchándolo pensando que los pecados capitales son pecados que no están muy a la vista de los demás. O sea, no estamos robando, no estamos matando, no estamos ofendiendo a nadie. O sea, son más cosas que están dentro de nosotros, de nuestro pensamiento. Sí. Entonces, es una lucha con uno mismo. Permanente. Ajá. Permanente. Entonces, nunca termina.
Nadie en esta Sí. vida está confirmado en gracia. Incluso hay un dicho por ahí, el que de santo cae, hasta demonio no para. Sí. O sea, nadie está confirmado en gracia. Por eso la famosa frase de Cristo a los apóstoles en el huerto de los olivos, cuando los descubre dormidos varias veces: velad y orad para no caer en tentación. ¿Qué los vence? La pereza. La pereza. Increíble, increíble, increíble. Entonces, O sea, qué necesidad de acudir a la confesión, o sea, sí, de una manera constante, porque yo siento como que en el pensamiento nunca dejamos de pecar. Bueno, al menos yo. no, el pecado, acuérdate, no es que no dejes de pecar. No dejas de sentir atracción por el pecado, que es diferente. Pero el sentir atracción por el pecado en sí mismo, ese sentimiento de atracción, no es un pecado, Diana. El pecado está en darle vuelo a la hilacha, en decir, bueno, pues órale, va. Y aunque nadie se dé cuenta, conscientes. La envidia, la venganza, la lujuria, la ira, la pereza, la conscientes. Ese es el pecado, no el estarse viendo tentado por ello. ¿Sí? Sí. Por eso la virtud siempre será, como lo dijo sabiamente Enrique López, elige ir. ¿A dónde? A misa. Elige ir al acto virtuoso. Elige ir, elige escoger el bien. Que te va a frustrar sensorialmente, ni duda cabe. Que te puede costar un dolor de cabeza o hasta insomnio, malestar y mal humor, ni duda cabe. Pero a medida que vas avanzando en la conquista de la virtud, esa te va generando las 4 sustancias que vamos a ver con mucho detalle en la próxima sesión: endorfinas, oxitoxinas, serotoninas y dopaminas. ¿Cómo generarlas? Vale la pena profundizar en el ámbito científico, porque como todo en el ser humano está ligado. Somos una unidad eco-biopsicosocial espiritual y todo está trabado entre sí. No podemos separar las cosas. ¿Bien? Gracias. ¿Alguien más? Nos quedan 2 minutos, 3 tal vez. ¿Podría hacer una aportación, Adelante, Paco, claro. Francisco? Sí, Francisco, con mucho gusto. Estoy terminando de leer el libro que usted mismo recomendó de Roberto Saviano ¿Qué tal? y me gustó, se me hace muy bueno, muy, muy bueno. Y me acuerdo, creo que encaja en esto porque él hablaba de que cuando hablaba de los jefes del narco, dice que los verdaderos jefes tienen reglas y Sí, para los demás son las leyes. Entonces estaba pensando en esto porque uno tiene que tener sus propias reglas de qué voy a comer, qué no voy a comer, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. O sea, si yo ya decido irme a lo correcto, tengo que estar muy bien, echar a un lado lo placentero. sí. Nada más una pequeña corrección a tu forma de expresarlo, Paco. No se dice tengo que, Oh, ok. se dice me conviene. Oh, sí, me conviene. Tú cambias en tu cerebro. Si tú piensas tengo que, el cerebro se puede revelar. No, pues ¿cómo que tengo que? Cierto. En cambio, si tú dices me conviene, entonces mediante esa acción que se llama neuroplastia o neuroplastía, que vamos a ver con mucho detalle en la próxima sesión, tú predispones a tu sistema nervioso central a hacer del acto virtuoso, ojo, un acto placentero. ¿Por qué? Porque me conviene. Nada tan conveniente para la salud humana como la acción virtuosa. ¿Bien? Con eso Me conviene. me conviene. Sí. Muy bien, porque yo mismo he luchado con eso de tengo que y sin querer creo que más se resiste. Claro, No. se Y acabo es de en dar. presente. Sí, me Sí, conviene. me conviene. Me conviene. Me conviene es en no comerme presente. ese postre. Y Me no con- decir me convendrá. No, en futuro no es presente. Me conviene ahorita, en Conviene. este momento, sí. Y nada de que tengo que dejarlo, No. tengo que suprimirlo, tengo que aguantarme. No, a ver, no. No. Me conviene. Sí, hasta se estresa más uno pensando en tengo que, es verdad.
¿sí? Se revela, el Una organismo carga. se revela. Ujú. ¿Sí? Nuestra bestia interior Sí. se revela y dice, ¿cómo que tengo qué? Pues no. Y nos la pone muy Sí. difícil, ¿sí? Ujú. Muy bien, queridísimos Gracias. amigos. Pues con eso terminamos nuestra gloriosa sesión de introducción a las virtudes superiores. A ver si, Alejandro. No, Juan, ya te mandé por WhatsApp el nombre de la medicina del herpes. Ah, perfecto. Uy, Dios te sí, lo qué pague. bueno. Un Ya que solo Diógenes, comentario. no fue Séneca, sino Diógenes el que le pidió a Ah, Alejandro es Magno cierto, que se quitara. Sí, fuerte. Sí, Doctor, Diógenes. Ya recuerdo que fue Diógenes, sí, cierto. Sí. una última pregunta de una experiencia que tuve ayer. Adelante. En mis horas libres yo trabajo en hacer entregas de cosas. Que voy a una tienda, la llevo a una casa o lo que sea. Entonces estaba yo entrando en algún barrio y una señora de pronto se me echa casi encima al carro y me dice, llévame, claro, en inglés, necesito llegar a Bojangles, es un restaurante. Y entonces le digo, oh, discúlpame, yo tengo unas entregas y tengo que llevarlas, pero si puedo regreso por ti. La verdad que me dio miedo porque era una persona que estaba temblorosa, así como intoxicada. Tal vez drogada. Sí, 100% es, y bueno, yo fui a hacer mis entregas y ahí me entró duda, regreso por ella, no regreso. Hasta vi a mi esposo y luego quité el mensaje porque dije no me va a poder responder. Le escribí a mi sacerdote, dije no me va a poder responder porque era hora ocupada. Y dije, bueno, tengo que confiar en ti, Señor. No puedo subir a mi carro a una persona que está intoxicada y llevarla. Ella me dice que la lleve a Bojangles, que es un restaurante así tipo McDonald's, y que a lo mejor, no sé, o sea, digo, bueno, soy una mujer de más de 60 años que ya sé que hay muchas formas de que te pueden asaltar, te pueden dañar. ¿Cómo voy a caer inocentemente? Y bueno, fue una lucha muy dura. Tengo que compartirles a todos mis queridos compañeros. Fue una lucha muy difícil y me dolió tantísimo, pero no regresé por ella. Pues eso se llama Me, legítima defensa. Es una virtud, la cautela. Y más en un mundo tan sí, caótico como el que nos tocó vivir, la cautela exacto. no está de Entonces, sobra. gracias, doctor, por su opinión. Sí Tenemos quería la escucharlo. obligación de la defensa de nuestra vida, de nuestra integridad y de nuestros bienes. Es una Así obligación, es. no solo es un derecho, es una obligación. Porque además hay Gracias, personas doctor. que dependen de ti, de tu vida, de tu Claro, salud y de tu integridad. tengo No eres tú hijos, solita, eres nietos. para otros. ¿Sí? Tengo mi esposo, mis Claro. hijos, mis nietos, y dije, me pasa Cuando yo he algo y tomado tengo que hacer. decisiones muy similares a la tuya, muchas veces las he tomado así, después me he enterado de que, qué bien hice. Ay, Dios mío, no, es que yo esa mujer la Muchas veía veces. así temblorosa, temblorosa. Ay, no, fue una experiencia fuerte. Sí. No, incluso, por ejemplo, algunas veces rechazo mensajes en WhatsApp o en cualquiera de mis redes sociales, rechazo mensajes que parecen muy seductores y después me entero de que eran virus, de que Sí, eran, yo también. de que eran vividores o incluso estafadores. Ahorita hay una modalidad de estafa, tengan mucho cuidado, tengan mucha vigilancia de su WhatsApp porque los hackers están refinando sus modos de ataque. Hay que tener una extrema precaución, claro, sin caer en la paranoia, pero sí hay que ser muy cautelosos. Bien, amigos, pues con eso Gracias, doctor. terminamos. Les hago una pequeña advertencia y recomendación. Mi asistente Yasmín les está hablando por teléfono a todos los miembros de mis grupos para definir si a alguien se le atoró la carreta y qué propuesta hace de pago, o si ya lo va a hacer, o si ya lo hizo. Estamos haciendo una recolección de todo esto mediante las llamadas. Recíbanla, por favor, explíquenle
sí, ya pagué, ya no te preocupes, aquí está mi comprobante, o bien voy a pagar tal día, o si a alguien se le atoró la carreta, puede hablar directamente conmigo a través del WhatsApp para llegar a arreglos. El chiste es que nadie se salga y que podamos continuar a tambor batiente en nuestro curso, porque viene apenas la parte más importante del asunto, que es a las virtudes de orden sobrenatural y posteriormente la formación filosófica y teológica. Así que hay mucho, mucho todavía por recorrer. Gracias a todos, sean felices, sean virtuosos. Muy buenas noches y hasta el viernes en nuestro taller. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias, buenas Gracias, noches. doctor. Muy bueno. Muchas gracias. Fue un gusto. Gracias. Buenas noches. Un beso, saludos a todos.